Hola, yo soy Luis, uno de vuestros tutores de la academia de este año, y voy a hacer con vosotros una pequeña corrección de las preguntas de la autoevaluación de primera vuelta del test de neurología. Para ello hemos seleccionado una serie de preguntas que aparecen en el test y vamos a ir comentándolas una por una. La primera que hemos seleccionado es la pregunta número 4, que dice lo siguiente: respecto a la demencia por cuerpos de Levy, señale la falsa. 1. Típicamente presenta una clínica fluctuante. 2. Son características las alucinaciones visuales estructuradas. 3. Presentan con frecuencias caídas. 4. La anatomía patológica es idéntica a la enfermedad de Parkinson. Y 5. Asocia rigidez y braquikinesia. Bueno, lo que tenemos que sacar en claro de esta pregunta son dos cosas. Primero, ¿cuál es la clínica típica de la demencia de cuerpos de Levy? Porque aquí nos preguntan por la falsa. Y lo segundo, saber cómo resolver esta pregunta. Bien, la respuesta falsa es la cuarta. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, primero de todo porque es una afirmación muy restrictiva. Te dice que la anatomía patológica es idéntica que la enfermedad de Parkinson. Evidentemente, la anatomía patológica de dos enfermedades puede ser similar, pero si es idéntica, están siendo excesivamente restrictivos. Principalmente hemos seleccionado esta pregunta para que sepáis reconocer este tipo de afirmaciones y para que os quedéis con la típica clínica de la demencia por cuerpos de Levy, que son las alucinaciones visuales estructuradas que aparecen en la opción 2 y las frecuentes caídas, típicas también de esta enfermedad, que nos vienen contestadas en la opción número 3. La siguiente pregunta que hemos seleccionado es la pregunta número 15. Paciente de 36 años que a la semana de padecer un cuadro catarral inicia parestesias en piernas. Cuando acude a su médico de cabecera, 7 días después, el paciente presenta además parestesias en manos, debilidad proximal de extremidades y areflexia global. ¿Cuál de los siguientes medios diagnósticos estaría indicado en primer lugar? 1. Determinación de anticuerpos antirreceptora de acetilcolina. 2. Estudio angiográfico medular. 3. Estudio de conducción nerviosa. 4. Estudio de líquido cefalorraquídeo. O 5. TAC craneal. Bien, lo primero que tenemos que sacar en claro de aquí es qué patología tenemos delante. Bien, es un Guillain-Barré, es un síndrome de Guillain-Barré. ¿Y cómo nos reconocemos? Pues para empezar, por la edad del paciente, que es un paciente, pues un adulto joven. Después, que nos comentan el antecedente de un cuadro catarral. Esto es algo típico del Guillain-Barré. Y después nos hablan de la reflexia global que presenta. Por lo tanto, podemos definir que este es un caso típico. Sabiendo esto, ¿qué medio diagnóstico utilizaríamos? Bueno, podemos plantearnos la duda entre la opción 3, estudio de conducción nerviosa, y la opción 4, estudio de líquido cefalorraquídeo. Bien, muchos de vosotros igual pensáis que la opción 4 es la correcta, pero en realidad no. La opción 3 es la que debemos marcar en esta opción por un pequeño detalle, que es lo que nos preguntan en realidad. Directamente, en primer lugar, estas tres palabras cambian nuestra respuesta, porque evidentemente tendremos que hacer lo que dice la opción 4, un estudio de líquido cefalorraquídeo, pero el primer medio diagnóstico tendrá que ser el estudio de conducción nerviosa para buscar la denominada onda F. Por lo tanto, es muy importante leer bien los casos clínicos y además de eso, y además de reconocer la patología, tener muy claro qué nos están preguntando. La siguiente pregunta que hemos seleccionado es la pregunta 39 y es básicamente insistir sobre lo mismo. ¿Qué es falso sobre el síndrome de Guillain-Barré? 1. En un 10-15% hay antecedentes de procedimientos invasivos. 2. Suele haber afectación esfinteriana. 3. La afectación es simétrica. 4. Es característica la tetraparesia flácida y arefléxica. 5. El líquido cefalorraquídeo es típico el aumento de proteínas por la celularidad normal. Muy bien, hemos visto una pregunta anterior que también estaba relacionada con este síndrome. Y de ahí hemos sacado en claro que la opción 4 es correcta y que la opción 5 hemos dicho que aunque no sería la primera prueba a realizar, sí que habría que realizarla. Por lo tanto, estas dos las podemos descartar. Después también debemos saber que la afectación es simétrica. Y lo que dice la 1 también es correcto. Es decir, en un 5 o 10% hay antecedentes de procedimientos invasivos, igual que también hay antecedentes de infecciones previas, como hemos visto en el caso anterior. Lo que tenemos que tener muy claro es que la respuesta 2 es falsa.
Nunca se afectan los esfínteres en el síndrome de Guillain-Barré. Eso es algo que no podemos fallar. Por lo tanto, la 2 es la respuesta falsa. La siguiente pregunta es la pregunta número 20, que dice lo siguiente. Niño de 6 años, que en el contexto de un cuadro gastrointestinal presenta un episodio de pérdida de conciencia y movimientos técnico-clónicos generalizados, de unos 5 minutos de duración. La exploración neurológica es normal, con temperaturas de 38,5 grados centígrados. ¿Cuál es la actitud que hay que adoptar en este momento? 1. Solicitar resonancia magnética nuclear urgente. 2. Iniciar perfusión lenta con diazepam intravenoso. 3. Como la crisis ha caído sola, no se toma ninguna medida. 4. Si la fiebre supera los 40, se inicia el tratamiento antipirético. O 5. El tratamiento con antipirético y vigilancia posterior. Muy bien, aquí nos encontramos con un niño pequeño, de unos 6 años, que tiene un cuadro gastrointestinal, es decir, que una infección en el tracto digestivo y que tiene algo que parece que sea una crisis epiléptica. Y nos cuentan y nos remarcan que tiene 38,5 grados. Es el único dato de exploración analítica que nos comentan. ¿Por qué? Pues porque será importante para resolver la pregunta. ¿En qué estamos pensando en un niño pequeño que tiene una infección con fiebre y que tiene crisis? Pues estamos pensando en una crisis febril. ¿Y cómo se trata las crisis febriles? Pues el tratamiento es la opción 5, antipiréticos y vigilancia posterior. No es necesario realizar una resonancia ni otro tipo de actitudes, simplemente hay que bajar la fiebre y con esto el niño tendrá más crisis febriles. La siguiente pregunta que comentaremos es la 31, que dice lo siguiente. La causa más frecuente de hemorragia cerebral profunda en pacientes mayores de 50 años es 1. Hipertensión arterial. 2. Rotura del aneurisma sacral. 3. Malformación arteriovenosa. 4. Angiopatía amiloide. 5. Consumo de cocaína. Bueno, esto es una pregunta de concepto. Esta pregunta nadie la puede fallar. Esta pregunta debes estudiarte. La respuesta correcta es la 1. La causa más frecuente de hemorragia en pacientes mayores de 50 años es la hipertensión arterial. Esto no se puede fallar. Esta pregunta es de concepto y por eso la hemos puesto. Se resuelve simplemente con leer la primera opción o directamente leyendo el enunciado. Tienes que saberlo. La siguiente pregunta es la 49. Y dice lo siguiente. ¿Qué diagnóstico le parece más probable ante un varón de 55 años que presenta discreto temblor en reposo bilateral, dificultad en vestirse y asearse, junto con disminución del balanceo de los brazos al andar y caídas frecuentes? En la exploración se objetiva una parálisis de la motilidad ocular conjugada voluntaria hacia abajo. 1. Enfermedad de Wilson. 2. Síndrome de Say-Dreyer. 3. Enfermedad de Huntington. 4. Parálisis supranuclear progresiva. O 5. Enfermedad de Parkinson. Bien. Lo primero que tenemos que saber es reconocer el caso clínico. Nos encontramos con un varón de mediana edad que tiene temblor de reposo bilateral, con disminución del balanceo y caídas frecuentes, y una parálisis de la motilidad ocular. Bien, todo esto, todo el caso clínico nos suena a un síndrome parkinsoniano. Es decir, debemos estar pensando principalmente, o todos tendríamos a tender a pensar en el 5, la enfermedad de Parkinson. Pero hay un dato, que es el último de todos, el de la exploración, que nos hace decir que no a este diagnóstico, y es que la motilidad ocular conjugada voluntaria, la parálisis de la motilidad ocular voluntaria conjugada hacia abajo, se ve en la parálisis supranuclear progresiva, mientras que en la enfermedad de Parkinson la parálisis se produce en la superelevación de la mirada, no en la mirada hacia abajo, sino en la mirada hacia arriba, y por eso debemos decantarnos por la opción 4. Bien, ahora vamos a pasar a la pregunta 54, que dice lo siguiente. Una mujer de 34 años, obesa, presenta desde hace varias semanas cefalea y episodios de pérdida de visión binocular transitorios, particularmente al levantarse de la cama. En la exploración tiene como único signo papiledema bilateral. Una resonancia magnética craneal y una angiografía cerebral por resonancia son normales. ¿Qué prueba indicaría? 1. Doppler de troncos supraórticos. 2. Electroencefalograma y estudio del sueño. 3. Punción lumbar y medición de la presión del líquido cefalorraquídeo. 4. Iniciaría tratamiento antiagregante antes de realizar más pruebas. O 5. Potenciales evocados visuales. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Pues como en todas las preguntas, identificar
¿Qué caso clínico tenemos delante? Pues tenemos una mujer relativamente joven, con 34 años, obesa, cefalea y papiledema bilateral. Es decir, todo esto nos indica que estamos ante un cuadro más o menos típico de síndrome de hipertensión intracraneal benigna, también conocido como pseudotumor cerebral. Por lo tanto, si estamos ante un caso de hipertensión intracraneal benigna, lo que tendremos que indicar será una punción lumbar y una medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, que estará elevado. Por lo tanto, la opción 3 sería la que deberíamos marcar como correcta una vez conocido el caso clínico. Bien, pregunta 100. Mujer de 24 años que en los últimos 2 meses presenta episodios matutinos de cefalea, acompañada de náuseas y visión borrosa. En el último episodio presentó además diplopia. En la exploración solo cabe destacar papiledema bilateral y obesidad. La resonancia magnética es normal y el estudio del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar es normal a excepción de un aumento de la presión. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas no suele estar indicada en el curso de la enfermedad de esta paciente? Bueno, como veis, esta es una pregunta continuación de la anterior. El caso clínico es prácticamente el mismo. Aquí la mujer en vez de 34 tiene 24 años. Tiene obesidad igual que la otra pregunta, tiene cefalea matutina igual que la otra pregunta y también tiene papiledema bilateral. Pero aquí en vez de preguntarnos qué le haríamos, nos dicen que ya le han hecho lo que hemos pedido nosotros en la prueba anterior y que hemos tenido un aumento de la presión. Lógico, porque estamos en el mismo cuadro que antes. Y aquí sin embargo nos preguntan qué medidas terapéuticas no estarían indicadas. Pues bueno, y podemos saber qué sí está indicado. Una persona que tiene esta patología, síndrome de hipertensión intracraneal benigno, pues evidentemente la opción 2 y la opción 4, es decir, acetazolamina y esteroides, un diurético y un corticoide serían útiles en el tratamiento conservador de esta patología. Mientras que la opción 1, evidentemente punciones lumbares repetidas, pues, si sacas líquido disminuirá la presión. Y lo mismo ocurre con la 3. Lo que pasa es que es más agresiva aún. Si tú haces una derivación del líquido cefalorraquídeo, no habrá presión dentro o producida por el líquido cefalorraquídeo porque tiene un sitio para escaparse. Por lo tanto, lo que no está indicado es la indometacina. Es más, la indometacina está implicada muchas veces en la producción de esta enfermedad. Siguiente pregunta que vamos a comentar, la 63. ¿Cuál de las siguientes consideraciones no es cierta sobre la hidrocefalia a presión normal? Bien, 1. Presentación clínica en el adulto. 2. Triada clínica consistente en alteración para la marcha, demencia e incontinencia urinaria. 3. El estudio por resonancia magnética nuclear proporciona datos patognomónicos. 4. La etiología es desconocida en la mayoría de las ocasiones. O 5. El tratamiento consiste en la realización de derivaciones ventriculoperitoneales del líquido cefalorraquídeo. Bien, aquí ocurre algo parecido a lo que hemos visto en la primera pregunta sobre las demencias de cuerpos de Levy. Evidentemente, el estudio con resonancia magnética nuclear es útil, es decir, se utiliza para el diagnóstico una prueba de imagen como esta, pero de ahí a que nos dé datos patognomónicos de la enfermedad hay una gran distancia. Por lo tanto, ocurre lo mismo que antes, es una afirmación muy restrictiva y por lo tanto debemos dudar de esta afirmación. Por lo tanto, la opción incorrecta será la 3. Resonancia magnética se hace, sí, pero no es patognomónica. Y después, que también tenemos que quedarnos de esta pregunta, pues evidentemente con la opción 2, la triada clínica de alteración para la marcha, demencia e incontinencia urinaria, si la veis en un caso clínico, tiene que haceros pensar en la hidrocefalia a presión normal. Pregunta 56. Una de las siguientes afirmaciones en relación a la neuralgia esencial del trigémino es incorrecta. 1. Incide preferentemente en la sexta y séptima décadas de la vida. 2. La exploración neurológica del paciente es habitualmente normal. 3. Los paroxismos dolorosos suelen despertar al paciente por la noche. 4. La localización del dolor en el territorio de la primera rama es menos frecuente que en la segunda y la tercera. O 5. La carbamazepina es la mejor opción terapéutica inicial en la mayoría de los casos. Bien, esta pregunta no solamente es importante saber acertarla, sino aprender de las otras 4 opciones. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta. Cuando en los simulacros o en los desgloses o en las preguntas de las autografías nos encontremos porque nos preguntan por la incorrecta, eso quiere decir que todo lo demás está bien y todo lo demás lo debemos conocer.
Por lo tanto, en esta pregunta no solamente tenemos que conocer que la 3, los paroxismos dolorosos suelen despertar al paciente por la noche, es incorrecto, es decir, la neuralgia del trigémino respeta al paciente por la noche. Eso tenemos de saberlo. Por lo tanto, la 3 es incorrecta. Pero no solamente eso, sino también tenemos que tener claro que la exploración es normal, que la localización en la primera rama es menos frecuente y que la carbamazepina es una muy buena opción terapéutica. Por lo tanto, esta pregunta no solamente nos tiene que enseñar a reconocer la incorrecta, sino a aprender de las otras 4 opciones. Bien, ahora vamos a pasar a un par de preguntas seleccionadas sobre el tema de los tumores del sistema nervioso central, un tema que suele ser bastante complicado de estudiar. La primera de ellas es la 61. ¿Cuál de los tumores del sistema nervioso central que se citan a continuación puede producir diseminación o metástasis por el neuroeje? 1. Neurocitoma, 2. Meningioma, 3. Astrocitoma anaplásico, 4. Medulloblastoma o 5. Glioma del nervio óptico. Bien, es importante que a la hora de estudiar este tema de los tumores del sistema nervioso os hagáis este tipo de preguntas: ¿qué tumores diseminan? ¿Qué tumores dan hemorragias? ¿Qué tumores son los que más fácilmente metastatizan? Y esas preguntas, y esas listas o esas pequeñas reglas os ayudarán a sacar muchas preguntas. Por ejemplo, en este caso la opción correcta sería la 4, el medulloblastoma, porque solamente existen, por lo menos para el MIR, 3 tumores que puedan diseminar por el neuroeje, que son el ependimoma, el germinoma o el medulloblastoma. Aquí tenemos que la opción 4 es el medulloblastoma, así que simplemente conociendo ese dato de qué tumores pueden metastatizar por el neuroeje, podríamos sacar la pregunta. Otra pregunta relacionada con los tumores del sistema nervioso central, y es la siguiente: ¿cuál es el tumor primario menos probable como origen de una metástasis cerebral con tendencia a la hemorragia? 1. Carcinoma epidermoide de pulmón, 2. Hipernefroma, 3. Melanoma, 4. Carcinoma de tiroides o 5. Adenocarcinoma de colon. Bien, estamos en el mismo caso que antes. Listas que nos pueden ayudar a sacar estas preguntas. En el caso de las metástasis cerebrales con tendencia a la hemorragia, hay una regla mnemotécnica que nos puede ayudar, que es come purito. Co de coriocarcinoma, me de melanoma, Pu de pulmón, Ri de riñón y la T de tiroides. De esa manera sabemos que la 1, la 2, la 3 y la 4 son correctas, quedando la adenocarcinoma de colon como la menos probable. Por lo tanto, simplemente conociendo esta pequeña regla mnemotécnica habíamos acertado una pregunta de un tema bastante complicado. Siguiente pregunta, la 72. Paciente de 20 años que presenta un cuadro progresivo de sordera bilateral e inestabilidad de la marcha. En el estudio de la arteria craneal muestra 2 lesiones a nivel de ambos ángulos pontocerebelosos. ¿Cuál es el diagnóstico? 1. Neurofibromatosis tipo 1, 2. Neurofibromatosis tipo 2, 3. Esclerosis tuberosa, 4. Metástasis craneales o 5. Astrocitomas múltiples. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Es un paciente de 20 años, es de una sordera bilateral y también inestabilidad de la marcha. Y el TAC nos localiza lo que creemos que puede ser la patología en lesiones del ángulo pontocerebeloso, de los 2 ángulos pontocerebelosos. Es decir, por la edad del paciente y por la clínica, tenemos que pensar en un tumor que sea típico de la zona del ángulo pontocerebeloso. Y entonces aquí nos encontramos el neurinoma del acústico, que en este caso, al ser bilateral, nos diagnostica una neurofibromatosis tipo 2. Respuesta 2 correcta. ¿Qué debemos saber de la neurofibromatosis tipo 2 ahora mismo? Pues que se asocia al neurinoma bilateral del acústico y que está localizada en el cromosoma 22. Por lo tanto, la enfermedad de los 2 es tipo 2, neurinoma bilateral y cromosoma 22. También quiero hacer un pequeño comentario de la neurofibromatosis tipo 1. Y es decir que, igual que la tipo 2 se asocia al neurinoma del acústico, la tipo 1 se asocia al glioma del nervio óptico, que también debemos saber reconocer en un caso clínico. Bien, ahora ya para terminar, vamos a empezar con el bloque de patología raquimedular. Pregunta 80. El signo de la SERE es especialmente útil en el diagnóstico clínico de 1. Miopatía compresiva, 2. Esclerosis en placas, 3. Tumor de la región
del agujero magno, 4, siringomielia o 5, hernia de disco de la región lumbar. Bien, la respuesta correcta es la 5, y esto hay que saberlo. La SEG es un signo clásico y típico de la exploración física y que se asocia a patología lumbar. Como dice la opción 5, hernia de disco de la región lumbar y nos ayuda al diagnóstico. Esta es una pregunta fácil que todo el mundo debe acertar. Ahora vamos a pasar a casos clínicos. Pregunta 77. Paciente de 35 años de edad presenta cuadro de dolor lumbar irradiado a lo largo de la pierna izquierda acompañado de parestesias en cuarto y quinto dedo del pie izquierdo. La exploración neurológica puso de manifiesto dificultad para caminar de puntillas, reflejo aquilio abolido y un signo de la SEG positivo a 30 grados en pierna izquierda. Mediante resonancia magnética nuclear se objetiva la presencia de una hernia discal. ¿En qué nivel encontraríamos la imagen de la hernia? Vale, esto es un caso clínico típico de patología raquimedular. Aquí nos dan el diagnóstico de hernia discal, por lo tanto ya no nos descubren la patología y simplemente nos piden localizarla. Pero vamos a ir un poco más allá y sacar más jugo de la pregunta. La hernia discal, aunque aquí nos la diagnostican, podemos saber, aunque no nos lo dijeran, que era por el dolor lumbar que se irradia por la pierna, las parestesias del pie izquierdo, del cuarto y quinto dedo, la dificultad para caminar de puntillas y el reflejo aquilio abolido, junto al signo de la SEG positivo que hemos visto antes, que era típico de las hernias discales. Ahora nos falta la localización. Pues basándonos en la clínica, debemos saber reconocer que en este caso la respuesta correcta sería la 3, L5S1, es decir, se afectaría la raíz S1. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues por las parestesias de los cuarto y quinto dedo, el reflejo aquilio abolido y la dificultad para caminar de puntillas. Si nos encontráramos ante lo que dice la opción 2, es decir, una hernia discal de L3, L4, la raíz afectada sería L4 y nos encontrarían una afectación del reflejo rotuliano, no del reflejo aquilio. Importante saber diferenciar estos cuadros que pueden resultar similares en casos clínicos. Y bien, vamos a comentar ya la última pregunta. La pregunta 79, que dice lo siguiente: ¿cuál será el diagnóstico de sospecha de un paciente de 55 años que refiere dolor cervical irradiado por el miembro superior derecho hasta cuarto y quinto dedo de la mano, de 4 meses de evolución, que la exploración presenta abolición del reflejo tricipital y debilidad para la flexión de los dedos, con atrofia de la musculatura interósea? 1. Hernia discal C4-C5, 2. Hernia discal C5-C6, 3. Hernia discal C6-C7, 4. Hernia discal C7-D1 o 5. Hernia discal D1-D2. Bien, como veis aquí estamos ante otro caso tipo de patología raquimedular, pero en este caso es de miembro superior. Vemos que tiene un dolor cervical irradiado que afecta en el brazo derecho hasta el cuarto y quinto dedo de la mano, con abolición tricipital y debilidad para la flexión de los dedos y atrofia de la musculatura interósea. Simplemente con esto tenemos que saber reconocer que nos encontramos ante una hernia discal de C7-D1. ¿Por qué? Por el caso clínico, es decir, opción 4 correcta, ya que en este tipo de hernia discal se produce típicamente se afectan los interosios y la flexión de los dedos, que nos vienen muy bien reflejados en el caso clínico, en las dos últimas líneas. Y aunque no es característico, algunas veces puede afectar al tricipital. Igual algunos habéis confundido con la opción 3, hernia discal C6-C7, en la que la afectación tricipital es típica, pero debéis leer todo el caso clínico para poder sacar una conclusión. Debido a esto vamos a hacer un pequeño comentario acerca de cómo deberíamos reconocer una hernia discal C6-C7, es decir, una hernia discal que afecte a la raíz C7 produciría una abolición tricipital característica y tendrían típicamente lo que se denomina posición de propina, es decir, una extensión del codo y una flexión de la muñeca, y afectaría al tercer y cuarto dedo, no al cuarto y quinto como nos cuentan en esta pregunta. Y la hernia discal C5-C6 afectaría a la raíz C6 y tendría afectación bicipital, y encontraríamos al paciente en la denominada posición de bandeja,
es decir, flexión del codo y extensión de la muñeca, afectando principalmente al primer y segundo dedo. Sin embargo, en este caso vemos que aunque hay abolición del hip y tal, la debilidad es en la flexión, se produce atrofia de la musculatura interósea y afecta a cuarto y quinto dedos. Es decir, en respuesta correcta, la 4. Bueno, hasta aquí el vídeo de corrección de la autoevaluación de primera vuelta del test de neurología y espero que os haya servido.